sumergirse en la democracia fraudulenta es casi un ejercicio de este programa diario, y hoy tenemos que recordar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha hecho una resolución en el día de ayer, pasando por encima del otro poder, que es el poder del Senado, y burlando de alguna manera, buscándole una salida, aunque no es un fallo definitivo sobre la cuestión de fondo, buscándole, decíamos, quedar bien con el apriete de los medios de comunicación y además con el escrache a uno de los miembros de la Corte Suprema y la gente en la calle. Ahora, usted dice, ¿esto puede inclinar como para que decidan de esta forma? No, la verdad que no. ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia que estuvo operando activamente frente a Rosati, a Lorenzetti y a Maqueda? El presidente de la Corte Suprema que puso a Macri, ¿se acuerdan que lo quería poner por decreto y después, bueno, lo hizo poner por el Senado? Es un hombre que hasta que ingresó como juez de la Corte era socio de un buffet que creó allá por 1990, y Carlos Rosenkamp, que tiene 61 años, que es el titular de la Corte Suprema de Justicia, era socio en un estudio con Bausat que tenía, escuche porque así se va a ir dando cuenta que en realidad no lo puso Macri, sino que es un juez puesto por el Diario de la Nación y por Clarín. ¿Por qué decimos esto? Porque en su estudio, en su buffet, antes de integrar la Corte Suprema, era representante del Grupo Clarín, de YPF, de Musimundo, de América TV, de Cablevisión del Grupo Clarín, de La Nación, de La Rural, de Carbat, de McDonald's, de Cervecerías Quilmes, de IRSA, por lo menos simplemente algunas de las empresas que defendía como abogado. Es decir, era abogado de La Nación y de Clarín y del Grupo América. Tres sectores que salieron a hacer una campaña muy intensa para que la Corte Suprema de Justicia tomara una determinación medianamente como la que tomó. Ahora, ¿de dónde viene cada uno de estos jueces que integra la Corte Suprema? Empezamos por la única mujer. Ya tendría que haber dejado de ser jueza porque superó los 75 años. Y la ley dice que después de los 75 años no puede ser juez. Sin embargo, se las arreglaron para que la jueza siga estando como vicepresidenta de la Corte. Horacio Rosati, que asumió en la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre del 2018, fue propuesto por Mauricio Macri. Ricardo Lorenzetti asumió en el año 2004 y lo propuso Néstor Kirchner. Cuando entró Lorenzetti, Rosati era el ministro de Justicia de Kirchner. Juan Carlos Maqueda fue propuesto el diciembre del año 2002 por Duhalde. Elena Gil Condeno Lasco ingresó en 1994. Es decir, y el último, el presidente, fue propuesto por el gobierno de Macri. Es decir, Rosati tiene 64, Maqueda 70, Nolasco arriba de 75, Lorenzetti 65 y el titular de la Cámara 61. Ahora, sacando a la señora que tendría que haber sido reemplazada, es la única mujer y le autorizaron a seguir. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen pasados políticos, todos. Y lo interesante de esto es saber que uno de los jueces que integra esta Corte tiene representatividad, o tuvo representatividad, en 1994 en la reforma de la Constitución, que es la Constitución que hoy rige, representando al Partido Justicialista por la provincia de Santa Fe. O sea que fue constituyente justicialista.
Y claro, uno se queda pensando, dice, constituyente, justicialista, ¿y cómo votó en aquel momento? Votó omitiendo la Constitución del 49. Votó como constituyente de aquel momento, como todos, ignorando una Constitución que tenía que haber sido expuesta en la Convención de Santa Fe que presidía Eduardo Menem, y donde, por supuesto, no hicieron ninguna clase de mención después del pacto de Olivo entre Menem y Alfonsín. Digo esto para que sepamos cuáles son las situaciones de cada uno de los jueces de la Corte. Bien. ¿Qué ha pasado? Han tomado una determinación diciendo, encontrándole la vuelta, que para nombrar un juez que ya era juez en otro lugar no hace falta el acuerdo del Senado. ¿Quién dijo esto? Si está especificado que para los traslados de los jueces el Senado tiene que opinar. Pero no importa. De todas formas, lo que no hicieron fue fallar de fondo, así que tenemos que seguir esperando para saber si en definitiva estos tres jueces que puso a dedo Mauricio Macri en cargos de Comodoro Pi van a seguir ejerciendo o no. Y fíjense ustedes por qué tiene importancia todo esto y por qué juegan a fondo diciendo que es el Senado que responde a Cristina los quiere sacar porque son jueces que tienen las causas de Cristina, etcétera. En el famoso caso de los cuadernos, ustedes saben que hay una cantidad de gente que ha sido acusada, pero resulta que el juez federal confirmó que no tienen grabaciones de los arrepentidos, por lo tanto es inválida toda la causa de los cuadernos o de la fotocopia de los cuadernos. ¿Por qué? Porque la ley dice con claridad que tiene que haber filmaciones o grabaciones donde el arrepentido justamente se arrepiente. Esto no existe. O sea que todo lo que hizo Stornelli es falso, no tiene pruebas, como marca la ley. Por lo tanto, la causa se va a caer. Los cuadernos y el famoso caso del remisero Oscar Centeno y la rara aparición por el Diario de la Nación, acuérdense cómo fue toda la historia, que permitió a Stornelli utilizar la prisión preventiva a diestra y siniestra que sugería la mesa judicial de Mauricio Macri. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo del juzgado que tenía el juez que falleció, Bonadío, informó que no cuenta con registros fílmicos o digitales de las declaraciones de los llamados arrepentidos en las causas por los cuadernos del remisero Oscar Centeno ante un requerimiento cursado por la Cámara Federal de Casación Penal. Además, el magistrado actuante a cargo del juzgado federal, donde se instruye el caso, le pidió al fiscal Carlos Stornelli que en un plazo de 48 horas le informe si tiene en su poder estos registros. La Cámara de Casación había reclamado estos registros tras una audiencia desarrollada la semana pasada, en la cual la defensa de algunos procesados, entre los de estos estaba el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, pidieron la nulidad de toda la causa por falta de registros que permitiera evaluar en qué circunstancias dieron por supuestas confesiones a los imaginarios arrepentidos. En un informe firmado por el secretario del juzgado, Pablo Lió, notificó ayer en el expediente al juzgado 11, dejó asentado: no surge que se cuente con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en el marco del acuerdo de colaboración que prevé la ley 27.304. Ante la ausencia de estos registros audiovisuales en el juzgado, el magistrado que reemplazó al fallecido Claudio Bonadío le pidió al fiscal de instrucción del caso, Stornelli, que informe si él tiene estos registros. En función de lo informado en la constancia que anteceden a lo requerido por la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, córrese vista al titular de la Fiscalía Federal a fin de informe
con carácter de urgente y en el plazo de 48 horas si cuenta con registro fílmico digital o otros medios técnicos en el cual hayan registrado las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos en estas actuaciones en el marco del acuerdo de colaboración previsto en el artículo 6 y 7 de la ley 27.300, solicitó Martínez y Jorge, el juez que está a cargo ahora, que subroga el juzgado del fallecido. En caso que dichos empresarios y el remisero Centeno y otros que fueron aceptados como arrepentidos colaboradores quedaron registrados en actas que fueron validadas en el Tribunal Intermedio de Apelaciones, la Cámara Federal Porteña, con los votos, y acá viene el quid de la cuestión de por qué Clarín y La Nación, y por qué el macrismo, y por qué se mueven para que no los toquen, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y dos jueces del tribunal dieron como válidos a pesar de violar la ley mencionada. ¿Está claro? Está claro que la Corte Suprema de Justicia en la resolución que ha hecho está convalidando a jueces que además violaron la ley. ¿Está claro todo esto? Bienvenidos al país de la democracia fraudulenta.